dedico a diseño de software. Para que luego poder compartírselas y les quede guardado. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, este curso se centra más que nada en las habilidades y conceptos fundamentales para el uso exitoso de SolidWorks PDM, donde vamos a ver funcionalidades básicas, como por ejemplo el almacenamiento de documentos, control de revisiones en los archivos y también funcionalidades extras que nos brinda lo que es SolidWorks PDM Professional. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Curto. Estoy en la parte de capacitación y soporte técnico con mi compañero Román Lazzarini. Bueno, como comentaba él, vamos a tratar de hablar a grandes rasgos de las características de PDM Professional, las características que nosotros consideramos más importantes. Y para eso deberíamos primero centrarnos en qué es PDM, porque puede que muchos de ustedes no conozcan esta herramienta. Bueno, PDM es una solución de software de gestión de datos de productos que ayuda a gestionar y compartir los datos de los productos de una manera más eficaz y facilita una mejor colaboración desde el diseño hasta el taller. Permite a cada uno de los miembros del equipo de diseño, de los proyectos o de los productos, acceder, almacenar, cambiar y aprobar datos de diseño. Como podemos ver en la imagen, es una unión de las diferentes áreas de la empresa en una misma caja fuerte o en un mismo almacén para que todos los datos estén relacionados entre sí. ¿Qué permite SolidWorks PDM? Bueno, PDM permite tener un acceso seguro a nuestros archivos y un control de revisión. Ya vamos a mostrar un poco ahí que esto se hace por medio de usuarios, cada uno va a tener sus credenciales. Va a permitir encontrar y reutilizar los datos de diseño de un proyecto sobre el que ya estamos trabajando de forma más simple, con búsquedas, con referencias de los diferentes ensamblajes, diferentes piezas o diferentes archivos que se usen. Permite trabajar en equipo con herramientas conocidas, como ser el explorador de Windows, con el que se ha trabajado siempre, y trabajar en equipo de manera colaborativa y saber en todo momento qué está haciendo el resto del equipo. También permite realizar búsquedas de forma integrada o búsquedas por ahí más completas y una vista preliminar con la herramienta Hydraulics. Sin embargo, PDM Professional presenta algunas opciones mayores. Esto que estuvimos hablando hasta el momento es de PDM en general. Pero PDM Professional presenta algunas opciones mayores que pueden reforzar y pueden ayudarnos en nuestro día a día en el trabajo. Como por ejemplo, una capacidad de ampliación, una creación automatizada de archivos mediante el flujo de trabajo. Ya vamos a ver un poco qué es un flujo de trabajo y podemos crear archivos de forma automática. Permite disponer de configuraciones personalizadas según cada usuario o según la empresa en particular. Generadores de números de serie, en el caso que las empresas trabajen con lo que son números de serie, PDM permite generar y manejar los números de serie. Equipos de diseño distribuidos, permite que podamos trabajar de diferentes lugares, no necesariamente desde la misma ubicación, distribuir las diferentes oficinas. Acceso remoto con la herramienta web, que es algo muy interesante también, que vamos a tener una herramienta llamada PDM Web 2, que también la vamos a estar introduciendo en el día de hoy, en el cual podemos acceder de forma online sin necesitar tener PDM instalado en nuestra computadora. Podemos manejar procesos, por ejemplo, de aprobación de documentos automatizados y en forma paralela entre varios usuarios para mayor control. Manejo de notificaciones, ya sea de forma interna o por correo electrónico personalizado que le llega al correo electrónico de cada usuario en particular. Y búsquedas avanzadas, por ejemplo, búsquedas favoritas. Cada usuario que tenga una búsqueda preparada y la puede ejecutar de forma rápida. Y bueno, muchas opciones más. Vamos a tratar de ver en el día de hoy
a grandes rasgos lo que nosotros consideramos más importante o significativo de PDM Professional. Sin duda se trata de una herramienta que nos va a ayudar a agilizar nuestros procesos de trabajo, evitar que nuestro proyecto se dilate más de lo esperado y a conseguir nuestros objetivos. Es un elemento vital en el proceso de la digitalización de una empresa y en el flujo de trabajo de una oficina técnica. Podríamos decir que el programa se divide en dos partes, como podemos ver ahí en la imagen de la presentación. Una de ellas es la herramienta de administración y por otro lado la interfaz del explorador de Windows donde se integra PDM. La primera que nombramos es donde se realizan todas las configuraciones previas para luego poder dar paso al uso del programa. Es decir, primero vamos a trabajar con la herramienta de administración, vamos a configurar todo lo que nosotros necesitemos en nuestra empresa y según la forma de trabajo nuestra y los usuarios con los que trabajemos. Y una vez que esté todo configurado, vamos a utilizar el programa específico que se da, como se ve en la imagen de la derecha, en la interfaz del explorador de Windows, que se ha utilizado toda la vida, con algunos agregados que ya vamos a estar hablando, como se puede ver ahí, un panel de vistas previa, tarjeta de datos, hablar de la versión del archivo y demás características que ya vamos a estar nombrando más a detalle en los próximos minutos. Como dije hace unos minutos, no es posible comenzar la utilización de PDM sin este paso previo, sin el paso de realizar todas las configuraciones previas, y esto lo vamos a ver más en profundidad en el siguiente webinar de PDM que vamos a editar en dos partes, junto con Román, los días 23 y 25 de marzo. En el día de hoy nos vamos a centrar, como dijimos, principalmente en un uso de aplicación del programa donde recreamos situaciones de un entorno de trabajo típico, un entorno de trabajo diario, destacando fundamentalmente las características de PDM Professional. Y como para finalizar podemos recordarles el siguiente curso que viene de PDM, que es el día 23 y 25 de marzo, que tiene una duración de 6 horas, vamos a estar dictando con Román, en el cual vamos a analizar un uso práctico para usuarios finales de SolidWorks PDM en dos clases. En este caso van a ser dos clases de 3 horas cada una por la mañana, que les va a otorgar a ustedes también un certificado. Bueno, como dice en la descripción, este curso va a estar basado en un caso práctico que se centra en las habilidades y conceptos fundamentales para un uso exitoso, incluido el almacenamiento de archivos, control de revisiones y trabajo en conjunto con SolidWorks. Y por otro lado, también queríamos recordarles que está el curso online en la plataforma e-learning de modelado básico con SolidWorks, para aprender a utilizar SolidWorks para el diseño de piezas mecánicas, desarrollo de ensamblajes y dibujo de planos de piezas y ensamblajes, dictado por el ingeniero Mauricio Bota, que tiene 15 horas de duración. Tienen, para anotarse, bueno, tienen hasta el final del mes y tienen, luego de anotarse, 90 días para completar este curso de manera asincrónica por la plataforma e-learning. Todo esto lo pueden, ambos cursos y demás cursos que se puedan llegar a editar, los pueden ver en la página de la empresa, de diseñosoft.com.ar. Bueno, una vez dada la introducción, vamos a pasar a ver lo que sería la interfaz específica de SolidWorks PDM. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros nombramos ahí que teníamos acceso mediante usuarios a lo que sería nuestro almacén. ¿Cómo están configurados estos usuarios? Bueno, nosotros como una buena práctica configuramos los distintos usuarios agrupados en los distintos sectores de la empresa o llamados grupos de PDM, que van a ser mucho más fácil para restringir el acceso y configurar los permisos necesarios para cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles serían el método de inicio de sesión dentro de un almacén. Nosotros lo tendríamos dentro del explorador de Windows. En nuestros accesos rápidos tenemos los distintos almacenes para poder iniciar sesión. Ahí está cargando. Bien, y otra forma de poder iniciar sesión sería desde la pestaña inferior, en el logo de PDM, siempre se encuentra ahí minimizado, le daríamos iniciar sesión
y a nuestro almacén correspondiente. En este caso, nosotros tenemos el curso PDM, que hemos creado este almacén específicamente, en el que hemos hecho las distintas configuraciones para poder mostrarlas el día de hoy. ¿Con quién vamos? ¿Qué usuarios hemos creado? Bueno, hemos creado, por ejemplo, un usuario de ingeniero que pertenece al grupo de ingeniería. En conjunto también tiene un compañero que sería diseñador industrial, que podrían trabajar en conjunto, por ejemplo, en un área técnica para el desarrollo de las piezas y los ensamblajes de nuestra empresa. Este grupo, bueno, por ejemplo, en este caso nosotros para una mayor facilidad no hemos elegido contraseña, así que le daríamos simplemente a iniciar sesión y ya estaríamos dentro de lo que es PDM. Para ingresar, bueno, tengo ubicada la vista local y vamos a estar ingresando. Bueno, hay un momentito nomás. Bien, ahí estamos compartiendo nuevamente. Les pedimos disculpas ahí por el inconveniente y ahora nos encontramos ubicados ya por fin dentro de lo que sería nuestro almacén. Teníamos los accesos directos, los tenemos anclados a los distintos almacenes en nuestra pestaña izquierda y estos son nuestros archivos que nosotros hemos creado para esta ocasión. Son distintos archivos de prueba que los hemos obtenido, bueno, de distintos cursos que hemos realizado. Nosotros hablábamos del tema de tener los usuarios agrupados en distintos grupos. Bueno, para esta ocasión nosotros creamos 3 grupos, uno de ingeniería, que va a emular el equipo de diseño, un grupo de compras, que podría ser como un uso de aplicación, que consulten a PDM distintos planos o distintas listas de materiales para que realicen las compras necesarias, y un grupo de calidad que va a ser el que está haciendo el testeo de los distintos archivos y la aprobación en conjunto al grupo de ingeniería. ¿Dónde hemos creado estos grupos? Bueno, si bien no vamos a ahondar mucho en la herramienta de administración, que es de PDM, directamente desde aquí mismo nosotros hemos creado los distintos grupos. Tenemos, como les nombramos, un usuario de ingeniero, otro de diseñador, el de calidad y un administrativo que podría emular al usuario de compras. Dentro de esos usuarios están creados los grupos, el grupo de ingeniería, y para delimitar el acceso de estos distintos grupos tenemos 3 tipos de permisos. Por ejemplo, permisos administrativos, que nos van a estar delimitando el acceso a la herramienta de administración, que es donde se hacen las configuraciones. Usualmente solo se permite para que trabaje el administrador acá. Después tenemos también los permisos de carpeta, que van a estar delimitando la participación general de los usuarios dentro del almacén, o se podría hacer delimitar también por las distintas carpetas. Es decir, se puede configurar el acceso o el manejo dentro de todo el almacén o para carpetas en específico. Y por último, tenemos los permisos delimitados dentro del flujo de trabajo, que en este caso nosotros hemos configurado este flujo de trabajo propuesto. Y tenemos dentro del flujo de trabajo 2 tipos de permisos distintos, nombrar los permisos de estado y los permisos de transición. Como estados, bueno, permisos de estado. ¿Qué es un estado? Bueno, es el estado que va a estar tomando los distintos archivos que tenemos aquí, por ejemplo, nosotros. Un estado inicial, en este caso, de trabajo en proceso, que va a ser el estado donde nosotros tenemos la edición de los archivos mismos. Y supongamos que si un usuario quiere ejecutar para enviar para aprobación o para que controle el archivo mismo, debería de ejecutar ahí una transición. Esas son las 2 diferencias ahí entre estado y transición. Bien, ya en unos minutos entonces estamos detallando un poco más el flujo de trabajo. Volviendo a lo que mostramos anteriormente,
esto que estamos viendo en pantalla en este momento es la interfaz de PDM. La interfaz de PDM, como se ve en el explorador de Windows de siempre, haciendo clic en el logo de PDM que vemos ahí en la parte izquierda. Nosotros lo tenemos como acceso rápido. Eso es un acceso al almacén de PDM. Ese mismo almacén va a estar compartido para todos los usuarios, o mejor dicho, para todas las computadoras que tengan instalado PDM, van a tener acceso a los diferentes almacenes que haya en la empresa. Puede ser uno, puede ser más de uno. Bueno, para iniciar sesión, ahí Román ya lo mostró, va a aparecer un recuadro azul en el cual nos va a pedir usuario y contraseña. Nosotros en este caso hemos entrado con el usuario ingeniero, que podríamos haber entrado con cualquiera de los otros usuarios que nos habían marcado. No haremos una explicación en gran detalle de una por una todas las diferentes acciones, botones y pestañas de la interfaz de PDM, ya que esto es algo que se verá más a detalle en el curso que daremos el día 23 y 25 de marzo. Y hoy nos vamos a centrar solamente en lo más importante y distintivo de PDM Professional 2021. Cabe aclarar que esto es la versión 2021 de PDM. Así todo vamos a explicar a grandes rasgos qué estamos viendo. Bueno, en el centro de la pantalla vemos la estructura de carpetas. En este caso ya está abierta la carpeta, pero si volvemos a la carpeta inicial o carpeta raíz, vemos una estructura de carpetas con todos nuestros archivos de diseño y documentación técnica dentro de ella. Por ejemplo, ahí en la carpeta de Grill 02 podemos ver archivos de diseño o CAD files, que podemos observarlos en este momento, y si no, en alguna de las otras carpetas dentro de Grill mismo, podemos observar archivos como correos electrónicos, por ejemplo, en el caso que se quieran guardar correos electrónicos, parte de especificaciones u otros documentos que, como podemos ver, tenemos la posibilidad en PDM de no solo guardar archivos de SolidWorks, sino también mostrar otro tipo de documentos. A ver, si querés abrir ahí, Román, una de las otras carpetas, como para que se vea nomás la diferencia. La carpeta de miscelánea, por ejemplo. Ahí está. Bien, acá como vemos tenemos documentos de imagen, documentos de PDF, documentos de Excel, todos con diferentes características, y cada uno de los tipos de documentos se le puede dar muchas opciones o muchas configuraciones que veremos más a detalle en el próximo curso. Pasando realmente a lo que más nos interesa para el día de hoy, que son los archivos de diseño, podemos observar que se encuentran en la parte central de la pantalla, y en la parte inferior podemos ver un conjunto de pestañas, como ser vista preliminar, tarjeta de datos, versión, lista de materiales, contiene y dónde se utiliza. Cada una de ellas cumple una función específica integradas al explorador de Windows, y al seleccionar cualquier archivo podemos, sin necesidad de abrirlo en SolidWorks, ver todas sus características y sus propiedades personalizadas. Como por ejemplo, seleccionamos en este caso este ensamblaje, podemos ver una vista previa, como en este caso como imagen, que si hacemos clic se nos habilita una vista previa de eDrawings en formato 3D, que podemos observarlo en más detalle a ese archivo, y en la parte derecha algunas de sus propiedades personalizadas más importantes, como ser, por ejemplo, quién fue el autor o el creador de ese archivo, alguna descripción, algunas otras características como la revisión que tiene, el peso, y otras características específicas de PDM, como ser el estado del flujo de trabajo, categorías y otras características. La segunda pestaña es la pestaña de tarjeta de datos, en la cual nosotros vamos a traer, como vemos, diferentes configuraciones de ese archivo, en el caso que trabajemos con diferentes configuraciones. En este caso tenemos la configuración inicial o configuración de arroba, después tenemos una configuración de 2 burner, 4, y la configuración default o por defecto, y cada una de ellas va a tener características específicas de cada configuración, y tendremos después las características generales. Esto que estamos viendo es la tarjeta de datos de PDM, que ya vamos a estar también hablando de esto. En la tercera pestaña es la pestaña de versión, que permite ver la información de versión de ese archivo. Cada vez que ese archivo se vaya editando, van a ir aumentando nuevas versiones, y van a quedar todas guardadas en un historial de archivo, junto con las revisiones que se le hagan y los comentarios que se escriban a la hora de trabajar. En la tercera pestaña veremos la lista de materiales de ese archivo,
en la cual podemos observar, por ejemplo, en los planos, que podemos llegar a tener alguna lista de materiales, que puede traer tanto la lista de materiales específica de PDM, como una lista de materiales que ya ustedes tengan predefinida en SolidWorks. En este caso, estamos trayendo para este plano en particular que está seleccionado, una lista de materiales que estaba generada en SolidWorks y la trae, y PDM la recibe para poder verla desde el explorador sin necesidad de abrir Solid. También permite exportar esto a un archivo de Excel y demás características que, como dije, veremos en más profundidad en el próximo curso. También tenemos las pestañas de contiene y dónde se utiliza, las cuales son muy importantes para mostrarnos las referencias de ese archivo. En este caso se encuentran todos en la misma carpeta y por ahí podemos verlo a simple vista en el almacén, pero en la pestaña de contiene y dónde se utiliza veremos el árbol de ese archivo, con por ejemplo en un ensamblaje todas las piezas que tiene referenciadas y a su vez en la parte donde se utiliza en una pieza todos los lugares donde es utilizado esa pieza, si es que es utilizada en más de uno, como en este caso, por ejemplo. Nos dice la cantidad de veces que es utilizada, y en qué versión es utilizada, y en qué configuración es utilizada, y demás características. Como vemos, nos permite hacer muchas cosas sin necesidad. En este momento todavía no abrimos el archivo en SolidWorks, y nos permite ver muchísimas cosas más referidas a la gestión de los datos de ese archivo, y no tanto al diseño del mismo. Una de las características fundamentales para llevar un control del trabajo realizado en PDM es el flujo de trabajo. Un flujo de trabajo puede controlar el ciclo de vida de un documento o proyecto al definir qué archivos un usuario o grupo pueden tener acceso. Si abrimos cualquier archivo, por ejemplo, si querés volver al explorador y abrir Flashlight, la linterna, o este mismo que estamos en este momento, vemos que en la columna estado aparecen diferentes valores. En este caso tenemos todos en trabajo en proceso, están todos en este momento en el estado inicial, pero podrían tener otro estado, como ser esperando aprobación o archivos aprobados. Veremos este flujo de trabajo en un mayor detalle, aquí en la herramienta de administración. Bueno, ya viéndolo, el flujo de trabajo desde la herramienta de administración, para evaluarlo, nosotros hemos propuesto este flujo de trabajo para mostrar sobre todo algunas herramientas específicas de SolidWorks PDM Professional, como pueden ser aprobaciones en paralelo o aprobaciones automáticas. Dependerá también, bueno, de cada usuario y grupo qué es lo que puede hacer dentro de este flujo de trabajo. Por ejemplo, el departamento de ingeniería va a tener acceso completo a los documentos en la primera fase del desarrollo, es decir, en trabajo en proceso. Y supongamos que una vez que se envía para aprobación, el grupo de calidad va a poder acceder a los documentos sin modificarlos, pero sí para poder revisarlos y poder evaluar su opinión al respecto y aprobarlos en conjunto, en este caso, con otro usuario de ingeniería, para emular lo que sería una aprobación en paralelo. Esto necesitaría que un usuario de cada grupo apruebe el archivo para que pueda obtener un estado de aprobación final. Nosotros estamos viendo, bueno, tenemos el estado inicial que nombramos antes de trabajo en proceso, tenemos un estado de esperando aprobación en el cual se van a revisar los archivos, el estado de aprobación final, que es el estado de aprobado, y en la parte inferior ya con una forma de bucle, es decir, que van a poder un archivo ir pasando varias veces por estos diferentes estados para que un archivo pueda tener las diferentes revisiones. Es decir, se ha desarrollado por primera vez un ensamblaje, supongamos, llega a un estado de aprobación final y con el tiempo se le necesitan hacer modificaciones. Bueno, en la parte inferior están contempladas para que se vayan incrementando sus distintas versiones de archivo. Lo recomendable, bueno, tal como nombramos anteriormente, sería filtrar los permisos de cada rol de grupo, ya que una vez que tenemos un archivo o un proyecto se envía para aprobado o se aprueba finalmente, ya no debería de modificarse más. ¿Por qué? Porque para hacer esto y para poder tener una trazabilidad de nuestro producto, si se modifica luego de haberlo aprobado o luego de haberlo enviado para revisión, no tendría sentido el tema de los permisos. Y también, bueno, para proteger nuestros archivos en estado aprobado, que se quieren tener para producción o demás, se puede restringir totalmente los permisos para que solamente sean de lectura y no se vean modificados.
La vinculación, como habíamos dicho, entre estado y estado se hace mediante las transiciones, perdón, de PDM, y pueden ser de distintos tipos. Una transición normal son estas que estamos observando con la flecha negra, que simplemente un usuario de un grupo viene, que tenga los permisos correspondientes, podría ejecutarlo para cambiar el estado de un archivo. Después tenemos otro tipo, que serían las paralelas, que nombramos anteriormente, que necesitarían la aprobación de un usuario de cada grupo distinto. Esto es totalmente configurable. Supongamos que, por ejemplo, en este caso, para que un archivo se vea aprobado finalmente, necesita la aprobación de una persona del grupo de calidad y una persona del grupo de ingeniería. Se podría designar quién es la persona del grupo de ingeniería también, que debería de volver a revisar los archivos. Vamos a verlo también cómo funcionaría dentro de PDM una aprobación en paralelo, que tiene un menú contextual distinto. Y por último, las transiciones automáticas, que la característica de estas transiciones es tal como lo dice su nombre, y estamos viendo en este caso las llamadas aprobación de PDF y aprobación de DWG. Son transiciones que se ejecutan automáticamente mediante una condición que nosotros le indiquemos. En este caso, como nosotros hemos configurado tareas automatizadas para la creación de archivos PDF y DWG, mediante estas transiciones vamos a aprobar directamente nuestros archivos para que vayan en conjunto a nuestro plano a un estado de aprobación final, para que todos se encuentren en el mismo estado y no haya ningún error al respecto, para usar siempre planos actualizados y no haya error supongamos que se terceriza el plegado de una pieza o demás para que no haya error en el plano a enviar, que siempre esté en el estado que corresponde. Y por último, también nombrar que dentro del flujo de trabajo se pueden configurar distintas notificaciones que están indicadas con el loguito de la campana, que se pueden seleccionar a qué usuarios se quisieran notificar o a qué grupos, para indicar que un archivo ha pasado de un estado a otro o que dentro de un estado un archivo lleva más tiempo del esperado. Bien, lo que es notificaciones, la característica específica de PDM Professional que no vamos a mostrar eh, en la pantalla, pero que sí está configurado, es que las notificaciones pueden hacerse por correo electrónico. Es decir, le va a mandar un correo electrónico al usuario. Nosotros al registrar un usuario nos puede pedir como dato el correo electrónico y le va a mandar entonces por correo la notificación de PDM. Entonces no es necesario ni siquiera que esté trabajando con PDM, sino que simplemente viendo el correo electrónico va a saber, por ejemplo, que tiene un archivo esperando la aprobación y que tiene que entrar luego a PDM y aprobarlo o rechazarlo. Volviendo un poco a la interfaz inicial, lo que vamos a hacer ahora es recorrer un archivo por el flujo de trabajo. A grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar un conjunto de archivos y vamos a ir recorriéndolo por medio de los diferentes estados del flujo de trabajo para que ustedes vean un poco cómo es la forma de trabajo de PDM. En este caso vamos a ingresar en la misma carpeta que estamos ahora, que es el archivo CAD llamado grill 002, la parrilla, en la cual, como podemos observar, todos los elementos se encuentran en trabajo en proceso. Como habíamos visto en la administración, es el estado inicial del que estamos hablando. Antes de continuar, vamos a observar en poco más de detalle la pestaña de tarjeta de datos. Esta tarjeta nos da un adelanto de la información que contiene nuestro archivo de diseño. La mayoría de los datos que ahora estamos observando son cargados mediante la plantilla de propiedades personalizadas de SolidWorks. Es decir, ustedes trabajarán con SolidWorks con propiedades personalizadas y PDM lo que va a hacer es levantar en la tarjeta de datos esas propiedades personalizadas de SolidWorks, dándole la posibilidad de ver todo lo que se trabajó en la fase de diseño directamente en PDM. También se podrían editar esas tarjetas de datos, esas propiedades personalizadas desde PDM o dejarlas como solo lectura. En este caso, bueno, el diseñador o el ingeniero se va a encargar de completar todos los datos en esta plantilla a la hora de crear un nuevo archivo en SolidWorks y van a formar parte del registro de vida del archivo, ayudando así a la trazabilidad del producto. Dado que la información de las tarjetas de datos se guarda de manera central, los usuarios van a poder buscar y encontrar rápidamente información sobre archivos y carpetas mediante la herramienta de búsqueda. Acá, como podemos ver, lo que les comentaba antes, en este caso en el archivo del grill,
tenemos diferentes propiedades personalizadas que ya estaban configuradas previamente y fueron levantadas con éxito por la tarjeta de datos, como ser, por ejemplo, el document number o número de documento o la descripción de ese archivo. La tarjeta de datos que le hemos mostrado es totalmente configurable, 100% configurable, desde un editor de tarjetas encontrado en la herramienta de administración, donde podemos adecuar las variables en base a nuestro requerimiento. Por ejemplo, podemos agregar controles como archivo de texto, cuadros de lista, casillas de verificación y pestañas. Bien, habiendo dado ya la introducción a flujo de trabajo, vamos a hacer el distinto pasaje de los archivos por el flujo. Vamos a tomar el ensamblaje superior, supongamos, la parrilla, que es la que vemos acá, es el ensamblaje completo de todas las piezas que tenemos ubicadas en esta ruta. Y para cambiar el estado de un archivo deberíamos de tener, primero que nada, los permisos necesarios para hacerlo y seleccionarnos en el archivo que nosotros queramos, clic derecho, cambiar estado y lo enviaríamos, por ejemplo, para aprobación. Aquí se nos va a abrir un menú contextual en el que nos va a preguntar qué es lo que queremos mandar para aprobación. Al tener todo el sistema de referencias bien hecho, nosotros podemos observar que en conjunto con el ensamblaje superior nos va a enviar para aprobación todo el sistema de piezas que están vinculadas a él y también el plano. Deberíamos de ingresar el comentario correspondiente que nosotros queramos. Por ejemplo, revisar antes del fin de mes, si se quisiera, vamos a ser más específicos, 30 de marzo, y lo enviaríamos para aprobación. En este momento, todos los archivos vinculados que nosotros seleccionamos han cambiado el estado a esperando aprobación. Una vez que están los archivos en esperando aprobación, debería de, supongamos para este caso en el grupo de ingeniería, si hubiera varios usuarios dentro del mismo, un encargado de revisar los archivos, a ver si lo que se ha diseñado está correcto y tiene la forma esperada. Supongamos que sí, debería venir otro usuario del grupo de ingeniería. En este caso vamos a cerrar sesión e iniciar con el usuario de diseñador para que realice, supongamos, la aprobación correspondiente. Diseñador, iniciamos sesión. Él va a ubicarse nuevamente en la carpeta correspondiente y supongamos que quisiera abrir el archivo para revisarlo y demás, eso lo podría hacer sin ningún tipo de problemas. Si bien también se puede apoyar de la vista preliminar la tarjeta de datos, lo ideal sería que lo abra y corrobore que está todo correctamente. Una vez hecha la revisión, podría dar su visto bueno. En este caso, como vimos, era una aprobación paralela para enviar un archivo a aprobación final, es decir, que necesitaba la aprobación de dos usuarios de distintos grupos. Vemos que en este caso nos indica que hay 0 de 2 personas que han aprobado este archivo. Vamos a hacer la aprobación, por ejemplo, del diseñador. Bien, el mismo PDM nos está dando la advertencia de que todavía para que este archivo se pueda cambiar su estado, necesita un usuario más para que se apruebe. Le daríamos a OK. Bueno, nos pide el comentario correspondiente. Bueno, revisado con éxito. Y ya podríamos ver en las propiedades del archivo, cuando se quiere cambiar el estado, que tiene la aprobación aceptada una de 2 personas. El mismo usuario que lo ha aprobado también podría llegar a revocar su aprobación. Estaría restando ahora sí la revisión de la persona del grupo de calidad para que este archivo se apruebe finalmente. En este caso, hemos iniciado sesión ahora con el usuario de calidad, que pertenece, bueno, al grupo que se llama de la misma manera, y debería de venir y posicionarse nuevamente en el ensamblaje superior para aprobar sí, todo el conjunto. Si bien se podría ir filtrando por ensamblajes menores, supongamos por ejemplo en este caso,
Este es el ensamblaje padre superior de todos los archivos, que al cambiar el estado de este, se aprobaban todos los demás. Supongamos que en este caso solamente hemos revisado una válvula y quisiéramos aprobar porque hasta el momento solo he revisado este ensamblaje. Bueno, podríamos también revisar, aprobar solamente esta parte y todo lo demás va a quedar pendiente. Ingresaría el comentario correspondiente y acá en el historial nos aparece, al ser una aprobación en paralelo, el comentario de el otro usuario que ha aprobado el archivo. Le daríamos a OK y solamente se van a aprobar los archivos vinculados a la válvula de propano. ¿Ves? En este caso podríamos filtrar por estado y solamente se han aprobado estos 3 archivos. Cuando el usuario de calidad, supongamos que dispone de más tiempo y se pone a revisar el archivo, finalmente dice que está todo correcto, entonces a la hora de venir a aprobar, va a aprobar todos los archivos que le falten. Vemos que en este punto, vemos que se encuentra en un archivo diferente la válvula de propano porque ya ha sido aprobada y no está seleccionada debido a que está en un estado superior. Aprobaríamos el conjunto correspondiente y finalmente tendríamos todos nuestros archivos en un estado de aprobación final. Bien, ahora, ¿qué debería pasar? Bueno, lo que debería pasar es que cuando nosotros aprobamos un plano, como hemos mostrado en el flujo de trabajo, se va a generar automáticamente el PDF y el DWG del mismo, que es otra de las características de PDM Professional. Es decir, se puede ejecutar una tarea automatizada que dice que cuando un plano llegue al estado aprobado, nos va a generar el PDF y el DWG en segundo plano. Como vimos ahí, se abrió SolidWorks 2 veces y se volvió a cerrar, porque lo que está haciendo es generarnos los PDF y DWG correspondientes. Entonces ahora va a tardar aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, y va a hacer toda la conversión que por ahí en este momento se estaba realizando de forma manual. Vamos a realizar toda la conversión correspondiente. Como vemos, hay varios planos, así que se van a generar todos los PDF y todos los DWG. Podemos ver el trabajo en curso, también desde la administración, podemos ver lo que está ocurriendo. Y como vemos, ya se están generando algunos de ellos, no sé si ya todos o faltará alguno, pero podemos ver que se han generado. Es decir, por ejemplo, en el plano de Grill Basin Drawing, podemos ver que se generó el DWG y el PDF correspondiente de ese plano. ¿Por qué se le puso una A al costado? Bueno, eso es también totalmente configurable y personalizable. Nosotros lo hicimos de esta forma para poder mostrar de manera gráfica que esto se generó por una tarea automática. Es decir, nos genera un PDF, nos genera un DWG y aclara al lado del archivo que se generó de forma automática. Esto, por supuesto, se puede sacar sin ningún problema. Como podemos ver, es muy potente lo que podemos hacer porque nos estaría ahorrando mucho tiempo de trabajo a la hora de la generación de un plano, a la hora de la generación de un PDF, y esto se debe a las tareas de conversión de PDM. PDM tiene varios tipos de tareas de conversión o complementos, que una puede ser estas que estamos mostrando ahora, que es para convertir archivos a diferentes formatos, como ser PDF, como ser DWG, u otros formatos también que permite, como PDF 3D, y varios más. Y a su vez tiene otras tareas, como por ejemplo imprimir. También es una tarea automatizada que PDM permite para hacer en el flujo de trabajo, si se quisiera imprimir algún PDF o demás. Y la tarea de comprobar diseño o de design checker. Como vemos, estas son las tareas que están incluidas en PDM Professional. Hay otro tipo de tareas, como ser dispatch, que no vamos a ahondar en este momento, que sirve para automatizar tareas y procesos de forma personalizable y configurable. Y a su vez, en PDM Professional cuenta la posibilidad de agregar complementos personalizados por medio de programación. Es decir, se contrata un programador que desarrolla un complemento específico para PDM de alguna función que no esté y la empresa lo necesite a medida, como por ejemplo algún botón o alguna funcionalidad en particular
o algún manejo de números de serie que la empresa tenga y PDM no maneje por defecto, todo eso se puede agregar de forma personalizada por un complemento externo a PDM. Pero volviendo a lo nuestro, volviendo al flujo de trabajo, como vemos, los archivos se han aprobado y se han generado los PDF y los DWG correspondientes y también se han aprobado, debido a la transición automática que habíamos puesto, que cuando se generaba un PDF y un DWG por medio de una tarea automática, ese PDF y DWG se aprobaba. Bien, ya moviéndonos dentro de lo que sería el explorador de Windows, tenemos integradas las distintas búsquedas para buscar nuestros archivos y poder hacer filtros de manera más fácil dentro de PM. Tenemos tres tipos. Esta herramienta de búsqueda rápida, la podemos configurar para buscar en la carpeta actual, en subcarpetas o en todo el almacén. Por ahí la mayor utilidad está para buscar en la misma carpeta actual. Supongamos que yo quiero buscar un panel, le doy Enter y me va a traer todos los archivos que contengan la palabra panel. Podríamos sí hacer distintos filtros, como buscar versión más reciente y demás para buscar tipos de variables, pero la funcionalidad más simple es hacer búsquedas rápidas en la misma carpeta, si bien se pueden configurar para lo que se quiera. Después tendríamos la herramienta de búsqueda completa, esto es una tarjeta de búsqueda en la que se puede hacer algún tipo de modificación requerida, pero a grandes rasgos ya trae muchísimos tipos de variables para las que podemos filtrar y hacer búsquedas dentro de nuestro almacén, como puede ser la ubicación, nombre de archivo, podemos buscar por variables de nuestra tarjeta de datos, por variables en sí, por qué usuarios, esto es muy útil, qué usuarios tienen determinados archivos, supongamos que en este caso queremos ver qué archivos no están traídos y haríamos una búsqueda para ver todos los archivos disponibles dentro del almacén para ser trabajados o en este caso qué archivos tiene por ejemplo el ingeniero para ver cuáles está trabajando. En este caso ninguno, pero si haría clic derecho traer para traer un archivo y modificarlo de manera local en su equipo, estaría apareciendo en nuestra búsqueda. Como nombramos, bueno, también podemos ver datos de la versión, estados del flujo de trabajo, etiqueta, historial del archivo y contenido. Supongamos que si quisiera filtrar, buscar por algún comentario o algún estado del historial, también es posible. Es bastante completo. Por ejemplo, ahora, si podríamos buscar los archivos que hemos aprobado recientemente, nos estarían apareciendo ahora mismo. Y por último, también tendríamos lo que es la herramienta de búsqueda que se abre en una interfaz aparte de PDM, que en esta nosotros podemos configurar y elegir nuestros distintos favoritos de la búsqueda. Por ejemplo, acá nosotros tenemos creados 4 tipos de favoritos para que hacer búsquedas rápidas. Por ejemplo, la búsqueda de piezas y automáticamente me va a traer las piezas de todo el almacén. Si queremos hacer una búsqueda de los archivos que estén aprobados para que sea más fácil, también nos lo traería. Y esto, como dije, se configuraría desde la herramienta de búsqueda que trabaja con la búsqueda completa e incorpora algunas funcionalidades, por ejemplo, para trabajar en distintos almacenes. Se podría hacer búsquedas en almacenes distintos. Supongamos que yo elegiría, tengo un almacén productivo y un almacén solamente de documentación. Bueno, podría buscarlo en el otro. Funcionan, como decía ahí, casi de la misma manera, pero acá nosotros podemos administrar después nuestros favoritos de búsqueda. Elegir qué grupos pueden tener determinados favoritos o qué usuarios pueden tener acceso a ellos para que, bueno, les sea más fácil después en el día a día tener a mano las búsquedas que más realicen. Habiendo visto, bueno, ya el tema de las búsquedas, nos gustaría mostrar ya sí lo que sería la herramienta web, que es para acceder de manera online al almacén mismo. Todos estos archivos que nosotros estamos viendo ahora mismo, podríamos verlos desde la herramienta web. Entraríamos directamente del explorador. En este caso yo lo tengo como un favorito de búsqueda. Y estaríamos viendo lo que sería la interfaz de acceso
a nuestro almacén. Seleccionamos el almacén correspondiente, en este caso se llama curso PDM, y el tipo de licencia que nosotros queremos trabajar dentro del Web 2. Vamos a ingresar con el administrador. Y ya dentro de él tenemos la misma vista de carpetas de nuestra estructura de archivos, con la vista de columnas, traído por, estado, días en el estado, versión, modificado y el tamaño real. Vamos a ver los archivos de diseño, a ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Tenemos, por ejemplo, el ensamblaje superior de la parrilla, vemos que está en estado aprobado. Días en el estado 0, porque lo acabamos de aprobar. Y tiene solamente 2 versiones con su peso. Si lo seleccionamos, ¿qué podríamos hacer nosotros desde la herramienta de Web 2? Bueno, podríamos descargarlo como paquete para poder trabajarlo de manera local. Podríamos cambiar su estado desde aquí mismo. Tendríamos que seleccionar la transición a ejecutar si quisiéramos solicitarle un cambio, ya que está en estado aprobado. Podríamos también, bueno, eliminarlo. Ver la tarjeta de datos de una manera distinta a la que vemos en PDM, pero todos las variables y el contenido de los datos son el mismo. Podríamos ver una lista de materiales, podríamos ver los archivos que contiene, dónde se utiliza y su historial. Que vemos aquí que el archivo ha sido creado, tomó el estado inicial, se ha enviado para aprobación y finalmente fue aprobado. Una de las cosas más importantes de la herramienta Web 2 también sería la vista preliminar. Si nosotros le damos a Play aquí a la herramienta de eDrawings, nos va a hacer la conversión y se nos habilitan distintas funcionalidades muy interesantes. Por ejemplo, para editar el archivo, para verlo, poder rotarlo y generar de él distintas vistas, como puede ser, por ejemplo, filtrar por piezas. Por ejemplo, aquí mismo nos está viendo una de las piezas, una de las ruedas, distinto el panel derecho y demás. Podremos ir seleccionando todas las piezas que componen este ensamblaje, podríamos ir viéndolas desde la herramienta web, como por ejemplo el ensamblaje de la puerta, que tiene incluida la manija en conjunto con la puerta y demás, en la otra puerta, el tanque de propano, que tiene el tanque y la válvula. Podríamos ver distintas configuraciones que tenga el archivo y podríamos hacer una explosión del mismo, si queremos deshabilitarlo. A ver, vamos a verlo en pantalla completa y con zoom. Podríamos dejar seleccionado un ensamblaje y poder verlo de manera exterior a esto. Podemos seleccionar qué tanto queremos ampliarlo o qué no. Ahí lo devolveríamos al estado inicial. Y en esta parte de las vistas también podemos hacer cortes por capas, un corte al medio, una vista lateral, una vista del otro lado, un corte al medio, para ver distintas cosas. Y por último también se podrían tomar mediciones de los distintos ángulos o longitudes de nuestro ensamblaje. Y por último, podemos tomar para aislar una pieza. Por ejemplo, yo ahora estoy en el modo seleccionar y podría aislar este ensamblaje para verlo por fuera. ¿Cómo quedaría, supongamos, sin esto? Podemos quitar las puertas y demás. Todo esto gracias a la herramienta de PDM Web 2. Estos cambios que yo estuve haciendo, simplemente cuando cambiamos de carpeta, se pierden y volvería a tomar el estado original. Es simplemente de visualización. Bien. Ahí está, una consulta. Isaac, sí, se puede configurar dentro de la misma red de la empresa para que se acceda desde el celular o desde una tablet. Si se quisiera acceder desde una red distinta a la empresa o desde otro lado, hay que hacer unas configuraciones específicas en el router y demás, pero también es posible. Bien, sí, la herramienta web es una herramienta muy interesante que sí, por defecto viene a la red local de la empresa, pero también se podría ampliar por medio de configuraciones del router a cualquier red. Volviendo un poco a PDM, el único tema que nos quedó pendiente de mostrar, que es un tema bastante rápido, pero que puede ser muy útil, es las plantillas.
PDM da la posibilidad de todas estas carpetas que se van creando, crearlas por medio de plantillas para ahorrar trabajo. No vamos a ahondar mucho en esto, pero lo que vamos a mostrar simplemente es que se puede hacer, por ejemplo, ahí en nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto es una plantilla que ya está generada, en la cual nos va a pedir el nombre del proyecto, por ejemplo, le podemos poner proyecto de prueba del día de hoy, del día 4 de marzo, con una descripción. Bien, si le vamos a dar a aceptar, El tema de la barra. bien, ahí nos falló porque se puso una barra invertida. Recordemos que Windows no permite tener el nombre de la carpeta con una barra invertida, pero ahí está, con el guión no va a haber ningún problema. Y se crea ya la carpeta del nuevo proyecto 4 del 3. Si seleccionamos la carpeta y vamos a la parte de tarjeta de datos, vamos a ver que nos trae como característica de ese proyecto el nombre y la descripción. Entonces nosotros podemos verlo a simple vista y no tenemos que completarlo en una doble acción, digamos. Al momento en el cual ya se crea la carpeta, podemos completar datos tanto de carpetas como de archivos. Nosotros en este caso tenemos solo de carpetas, pero también se podría hacer lo mismo con plantillas de archivos, generar archivos automáticamente. Y como vemos, al haber generado la carpeta del nuevo proyecto, se nos generan adentro 3 subcarpetas, con archivos CAD, con documentación y con varios, que adentro en este momento están vacías, pero también, como dije, lo podríamos haber hecho con archivos personalizados para que se creen por medio de una plantilla también. Eso a grandes rasgos de las plantillas. Y estaríamos en este momento llegando al final de lo que son las muestras de las características más importantes de lo que es PDM. Queremos dejar ahora un espacio de preguntas para que ustedes nos consulten acerca de las dudas que tengan y nos vamos respondiendo. Nos pueden escribir si tienen preguntas, nos pueden escribir ahí por el chat, nosotros las vamos a responder en vivo, y si tiene que ser algo más personalizado, bueno, después nos pueden contactar sin ningún problema y lo podemos ver. Bien, ahí veo que hay una pregunta, la cual dice, ¿por qué usan más de un almacén? ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, en este caso, este es un servidor de pruebas, en el cual nosotros tenemos varios almacenes porque estuvimos haciendo diferentes pruebas y diferentes capacitaciones y pruebas de trabajo, pero en una empresa lo que se puede utilizar es dependiendo de las necesidades y requerimientos de la misma. Puede ser que se almacene todo en un mismo almacén para tener todos los datos centralizados y que cada uno de los usuarios de esa empresa ingrese al mismo almacén, ya que sabemos que lo podemos filtrar por permisos, o puede haber más de uno. Puede haber un almacén de producción, por ejemplo, y un almacén para pruebas, en el cual simplemente ahí se pueden hacer pruebas que se sabe que no influye en los archivos finales, o diferentes necesidades que pueda llegar a tener la empresa en general. Sí, se pueden pasar archivos de uno a otro, incluso se pueden cargar archivos a PDM, ya sea copiando y pegando los archivos, o en el caso que tenga problemas de referencias y demás, se puede utilizar también la interfaz de copiar árbol y mover árbol, la cual son bastante interesantes, que no hemos llegado a explicarlas el día de hoy, pero es bastante interesante saber que se puede copiar todo el árbol de ese archivo con las referencias, para que a la hora de pegarlo en otro lado se pegue de manera correcta y no se pierdan datos. Bien, ahí Gabriel, ¿con propiedad te referirías a una propiedad personalizada del archivo o con qué estarías haciendo referencia?
Sí, yo lo interpreto para la tarjeta de datos. Bien, nosotros en este caso lo que hemos trabajado es tenemos una plantilla de propiedades personalizadas precargada, que es la que se utiliza, está como por defecto, que cuando nosotros creamos una nueva pieza o un nuevo ensamblaje dentro de Solid. Esa plantilla siempre va a ser la misma, siempre me va a pedir los mismos datos para completar y es lo que nos ayuda después a poder reflejar las variables dentro de PDM. Es decir, esa plantilla de propiedades personalizadas, que es 100% personalizable, se pueden poner los datos que se quieran, se configura desde las herramientas de SolidWorks. Supongamos que acá en inicio tenemos herramientas de SolidWorks, aquí, y generador de la pestaña de propiedades. Desde aquí mismo, bueno, hay diferentes opciones, pero se podría crear esa plantilla de propiedades personalizadas, dejarla precargada para todos nuestros archivos de SolidWorks, es decir, para todas las piezas que vos crees a partir de ahora, van a tener esa plantilla y vos apenas empieces a diseñar, vas a tener que ir completando todos esos datos que se van a reflejar en PDM. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? A ver, ahí estamos viendo. Sí, a los archivos existentes también se les puede vincular una plantilla de propiedades personalizadas si es que no la tiene. Lo único que, bueno, vas a tener que ir completando todos los datos nuevamente. Es decir, ingresar archivo por archivo para poder tener que completar los datos. El tema de la plantilla de propiedades personalizadas es una buena práctica para si se va a utilizar PDM. Van muy de la mano, digamos, para trabajar con tarjeta de datos y demás. En cuanto a la tarjeta de datos, también podemos separarla por el tipo de archivo. En el caso que ustedes eh, tengan ensamblajes con alguna característica, piezas con otras, podemos separar la tarjeta de datos para poder filtrar por el tipo de archivo y para que cada uno tenga las características que sean necesarias. No sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, ya podríamos ir dando cierre a esta breve introducción a todo lo que es PDM. Sabemos que en una hora por ahí se tiende que hacer todo bastante rápido, por eso van a tener la grabación en el caso que la soliciten. Pero bueno, la idea era mostrar un poco a grandes rasgos lo que es PDM Professional 2021, algunas características que se agregaron en este año y otras que ya venían de PDM Professional, y ampliar todo esto en el curso que daremos el 23 y 25 de marzo, les recordamos, en el caso que se quieran unir, lo vamos a dar con Román, así como también recordarles la invitación al curso de SolidWorks por la plataforma e-learning que hablamos anteriormente. No sé si habrá alguna pregunta más, de lo contrario podríamos dar cierre. Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy y seguramente, bueno, ahí Gabriel sí, nos vamos a estar viendo después y saludarlos a todos. Espero poder verlos a fin de mes en el siguiente curso y estaría cortando la reunión ahora mismo.